directora del CEDIR, investigadora principal de CONICET, directora de la Maestría en Integración y Cooperación Internacional de UNR. Expondrán en este panel Ricardo Torres, CEDIR UNR, sobre la ciudad puerto de Ushuaia como una de las puertas de entrada a la Antártida, Marisol Vereda, de la Universidad de Tierra del Fuego y CEDIR, sobre la ciudad puerto de Ushuaia como una de las puertas de entrada a la Antártida, y Simone Berio, de la Universidad de Malmö, sobre infraestructuras logísticas, actividades neoextractivistas y urbanización, el caso DocSud, Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a los organizadores, en particular a Miguel Ángel de Marco, con quienes tuvimos unas cuantas charlas, intercambio de ideas para que el CEDIR, del cual Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario, del cual soy directora conjuntamente con la doctora Gladys Lecchini, armamos este panel que tiene algunas particularidades. Tenemos la presencia real del doctor Ricardo Torres, que es uno de nuestros investigadores, trabaja sobre todo lo que es el espacio postsoviético y hace un tiempo que se viene dedicando exclusivamente a Rusia y a Ucrania. La doctora Marisol Vereda, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que va a estar con una presentación de PowerPoint comentado, relatado, y ella va a hacer referencia a la ciudad puerto de Ushuaia como una de las puertas de la Antártida. La particularidad, y yo quiero rescatarla, de esta investigadora asociada al CEDIR, es que además de la actividad académica, su grupo de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, junto con el CADIC, que es un centro de CONICET en Ushuaia, hacen el relevamiento de todo el paso de cruceros y actividades de tipo privadas incluso, que recalan en Ushuaia para ir con su derrotero hacia la Antártida. Es tan importante la tarea que cumplen que la estadística que ellos llevan anualmente es la que Argentina presenta en las discusiones de las mesas sobre turismo antártico en el marco del Tratado Antártico. Y en el caso de Simone Berio, es una persona que está haciendo un postdoctorado en cuestiones portuarias de extractivismo y neoextractivismo en América Latina, y viene estudiando en particular, y que va a ser esa su exposición, que va a ser totalmente virtual, el puerto de DocSud en Buenos Aires. Es decir, tenemos, utilizando las distintas variantes que permite la presencialidad, la virtualidad y la hibridación, estas tres presentaciones. Así que yo inmensamente agradecida a Miguel, porque desde nuestro lugar, desde nuestro centro y desde nuestra maestría, trabajamos mucho dentro de las relaciones internacionales contemporáneas el crecimiento de las ciudades como actores internacionales. Pero ¿qué puedo decir de las ciudades puertos? Que han nacido con una identidad internacionalizada desde ya. Es decir, hoy analizamos nosotros ciudades que se hermanan con otras ciudades, que pueden estar en el interior más mediterráneo de un país o de una provincia, pero sin embargo la característica que atraviesa a todas las ciudades puertos es que han nacido internacionalizadas. Nos podemos remontar a Cartago y a muchas otras ciudades que fueron los puertos más importantes de otras épocas de la historia. No voy a hacer más larga la presentación, lo voy a dejar al doctor Ricardo Torres, quien ha preparado la siguiente presentación.
situación y perspectivas de ciudades-puertos ucranianas en el marco del conflicto actual. Lo va a acompañar una serie de mapas. Gracias, Miriam. Bueno, ante todo, muy buenos días. Muchas gracias a los organizadores del coloquio por la invitación al seguir y a mí. Bueno, yo, teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, voy a tratar de dividirlo en partes iguales. La primera, hablando brevemente de la guerra, sin la cual no se puede entender la situación actual de los puertos de Ucrania. La segunda, hablando específicamente de los puertos y las ciudades puertos, con una especial referencia a Odessa, por su valor histórico. Y la tercera, sobre el acuerdo que Rusia, Turquía y la ONU firmaron hace aproximadamente 2 semanas, el 22 de julio, para permitir la reexportación de cereales. Bueno, esta es la situación militar efectivamente al 10 de agosto de 2022, o sea, estamos hablando hace 2 días. Brevemente, Ucrania es el segundo país de Europa, con 43 millones de habitantes, con 603.000 kilómetros cuadrados. La guerra no comienza en febrero de este año, comienza en marzo de 2014, cuando Rusia anexa la península de Crimea, que es la que está acá abajo, y en el mes de marzo, a pesar de que Rusia le había cedido a Ucrania en 1954 y que había 3 tratados firmados en la década del 90 reconociendo la integridad territorial de Ucrania. Y después, por la actividad separatista, efectivamente en el en lo que todo es el este de Ucrania, lo que ustedes ven ahí la parte oriental, que es en Donetsk y Luhansk, que efectivamente comienza ese año. O sea que la guerra en realidad comienza en marzo del 2014 y ya lleva más de 8 años, con 13.000 muertos antes de que comenzara la invasión. La invasión, como todos saben, comienza el 24 de febrero de este año. 3 días antes, Rusia reconoce la independencia de Luhansk y Donetsk, que son las 2 regiones orientales. Primero Luhansk arriba y Donetsk abajo. Brevemente las consecuencias hasta este momento de la guerra son entre 7 y 8 millones de refugiados, una inmensa población desplazada. Se calcula que el tercio de la población de Ucrania, estamos hablando de casi 15 millones de habitantes desplazados. Ciudades que han sido totalmente destruidas, como Mariupol, que es un puerto del cual vamos a hablar brevemente. Las víctimas fatales son enormes. Rusia se calcula que ha perdido 15.000 soldados, 40.000 heridos, algunos hablan de 70.000 entre los dos. Rusia controla en la actualidad el 20% del territorio. Si ustedes se fijan en el mapa, la zona controlada por Rusia es la zona en rosado. La zona en amarillo es la zona controlada por Ucrania. Como dije, esta es la situación al 10 de agosto, hace 2 días. Y primero está, más arriba de todo, está una parte de Kharkiv, después está Luhansk, que la controla en su totalidad, junto a un pedazo de Donetsk, ya entrando en la zona del mar de Azov, que es el pequeño mapa que está hacia el este de Crimea. Pero el pequeño mar que está hacia el este de Crimea es Zaporizhia, Gerson, Crimea bajo la península, que la ocuparon en marzo del 2014. Esa es la zona de ocupación Rusia hasta este momento. Bueno, yo hablar brevemente de las implicancias económicas de la guerra. No solo los aumentos de precios de gas y petróleo, Rusia es un productor importante. Aumento del precio del trigo y maíz. Ucrania y Rusia son productores importantes de los fertilizantes. Tanto Rusia y en menor grado Ucrania son productores importantes. Minerales raros. Rusia es productor importante. Aumento de los costos, transporte, seguro marítimo. Yo voy a hablar un poco más en detalle de eso. También problemas de logística, inflación y problemas, por supuesto, alimentarios en África. Se calcula que hay 47 millones de personas
en este momento, sobre todo en Medio Oriente, África y también Asia Oriental, en riesgo de hambruna. Algunos pequeños detalles. Antes de la guerra, estamos hablando de datos 2020-2021, Ucrania era el sexto exportador mundial de trigo, con un 9% del comercio internacional. Era un exportador importante de maíz, cebada y colza, con 12% del comercio internacional de maíz y cebada, y 14% del comercio internacional de colza. También uno de los más importantes importadores de aceite de girasol del mundo, con el 50% del comercio mundial. Para pasar específicamente a los puertos de Ucrania, ¿puede ser, perdón, la próxima? Bueno, yo primero voy a hablar de la situación tal cual estaba antes del 2014. Efectivamente, hasta el 2014, Ucrania controlaba 18 puertos, de los cuales 5 que son los ubicados en Crimea, que están indicados, Sebastopol, que también es una base naval, Yalta, Oratoria, Teodosia, Kerch, los pierden luego de la anexión de Crimea por Rusia en marzo del 2014. Los otros 13 restantes, que son los que están sobre el mar de Azov, a la derecha, y en la costa del mar Negro, empezando el límite de Crimea arriba de todo, manejaron en el año 2019 160 millones de toneladas. Los puertos que yo menciono son todos puertos estatales, administrados por la administración ucraniana de puertos. También hay puertos privados, sobre todo sobre los ríos Danubio, que desemboca en la parte occidental del país, y de Dnipro, que desemboca más o menos en el centro. Efectivamente hay 3 puertos que están todos en Odessa. Ustedes la ven prácticamente en la parte oeste del mapa, en la que funciona el indicador. Ven la ciudad de Odessa, y hay un puerto arriba y un puerto abajo. Esos 3 puertos representan el 80% de la actividad, porque son puertos de acceso a agua profunda con buques de alto calado. Estamos hablando de Odessa, estamos hablando de Chornomorsk, antiguamente Ilichinsk, y estamos hablando de Pivdeni o Yuzhny. Y son los 3 puertos que han sido autorizados por el nuevo acuerdo firmado el 22 de julio para proceder a la exportación. De los 13 puertos hay 4 que están en la actualidad bajo control ruso, que son los de Mariupol. Ustedes lo ven en el extremo derecho del mapa, que la ciudad fue destruida en su totalidad durante la ocupación rusa, no queda nada. Se calcula que el 90% de la infraestructura ha sido destruida. También los de Skadovsk en el Mar Negro, ustedes lo ven arriba de Crimea, un poquito hacia la izquierda. Berdyansk, que está en el Mar de Azov, al lado de Mariupol, y el puerto de Kherson, que está un poquito arriba del puerto de Skadov. Esos 4 puertos de los 13 efectivamente están bajo ocupación rusa, o sea que de los 18 puertos originales que contaba Ucrania hasta que la anexión de Crimea y el comienzo de las actividades en 2014, Ucrania solamente controla en este momento 9. Hay que rescatar que teniendo en cuenta la costa del Mar Negro y esas son cifras anteriores a 2014, Ucrania tiene una costa de 2.700 kilómetros, la que la convierte, sin incluir el Mar de Azov, en el principal país con costa en el Mar Negro, seguido por Turquía. Y hay que rescatar entre los puertos significativamente a la ciudad de Odessa, que ustedes la ven en la parte izquierda del mapa, porque Odessa es una ciudad cosmopolita, fundada por Catalina II en el siglo XVIII, que tiene una universidad y una ópera en el siglo XIX. En el siglo XIX, una de las 4 ciudades más importantes del Imperio Ruso, después de Moscú,
San Petersburgo y Varsovia, y tradicionalmente se considera la perla del Mar Negro y una ciudad inmensamente cosmopolita. Odessa no ha sufrido ataques importantes, ha sufrido solamente ataques menores en algunas instalaciones militares. Para terminar, yo voy a hablar del acuerdo que se firmó el 22 de julio y efectivamente algunas de las perspectivas a futuro. El acuerdo se firmó por la sencilla razón de la situación de hambruna en el mundo, el hecho de que las actividades exportadoras de Ucrania se paralizaron en su totalidad, no totalmente, porque Ucrania continúa exportando vía fluvial y vía terrestre a través de camiones y a través del ferrocarril, pero sí los puertos costeros quedaron absolutamente interrumpidos por decisión del gobierno ucraniano y por el bloqueo ruso y las minas colocadas por ucranianos y rusos. Se firman entonces dos acuerdos separados, uno entre Turquía, las Naciones Unidas y Ucrania, y otro de Turquía, las Naciones Unidas y Rusia, que son acuerdos espejos que permiten la reanudación de la exportación de granos y algunos productos derivados. Como yo dije, las exportaciones antes del comienzo de las hostilidades, después del comienzo de las hostilidades bajaron a un sexto de su nivel de preguerra. Hay que aclarar acá que las sanciones a Rusia no afectan sus exportaciones de granos. Los problemas que ha tenido Rusia con sus exportaciones de granos y fertilizantes es un problema fundamentalmente con los barcos y las sanciones aplicadas en algunos casos a las compañías navieras si hacen transporte ruso, pero no en sí a las exportaciones de granos y fertilizantes. Bueno, el objetivo era llegar a los niveles de preguerra, en el caso de Ucrania, de 5 millones de toneladas métricas exportadas por mes. Como yo dije, hay 47 millones en el mundo en riesgo de hambruna, fundamentalmente en el Medio Oriente, África del Norte y Asia Sudoriental. Para dar una idea, las exportaciones de trigo de Ucrania, los principales países importadores son en este orden Egipto, Indonesia, Bangladesh, Tunisia, Marruecos, Etiopía, Eritrea, etc. Ucrania necesita no solamente vaciar los silos antes de la cosecha y también permitir la exportación de fertilizantes. Se firmó un memorándum también separado entre las Naciones Unidas y Rusia para permitir la exportación de fertilizantes y otros productos rusos. Como yo dije, hay tres puertos que están en el conglomerado de Ucrania, que son los de Odessa, Yuzhny y Chornomorsk, que son los tres puertos que ustedes lo ven en el lado izquierdo, Odessa, Yuzhny arriba, y ahí aparece bajo el nombre de Lichevsk, que es el viejo nombre del puerto de Chornomorsk, que son los únicos tres autorizados. El acuerdo tiene una duración de 4 meses, con la posibilidad de renovación. Los buques salen en corredores protegidos, son revisados en los puertos originales por un team de ucranianos, turcos y personal de la ONU, y salen acompañados por navíos de los buques hasta que hayan salido de la zona que está minada y luego se dirigen hacia el puerto de Estambul. En Turquía cruzan el estrecho y salen al mar Mediterráneo. Ahí hay una segunda revisación de la que participan los rusos. Los buques de regreso también son revisados para evitar, desde el punto de vista ruso, que lleguen armamento a Ucrania. Hasta el momento se ha exportado casi exclusivamente maíz, y hasta el 9 de agosto, hasta hace 3 días, hay 370.000 toneladas, casi exclusivamente de maíz, que se han exportado con pequeño volumen de soybeans, de aceite de girasol y de sunflower meal. No ha habido exportaciones de trigo fundamentalmente por una razón práctica, porque los ucranianos ya habían terminado la cosecha y habían exportado antes de comenzaran las actividades. A ver, hay 3 millones de toneladas de granos en los puertos, en los hilos de los puertos. Se calcula que tardaría esto hasta el mes de septiembre para limpiarlos totalmente. Ucrania tiene a su vez 20 millones de toneladas de granos sin exportar, que es la cosecha del año pasado, y tiene también la cosecha de trigo de este año, que se calcula en aproximadamente 20 millones de toneladas. Los 3 puertos que yo mencioné, Odessa,
Donetsk y Pivdeni, que ahí aparece bajo el nombre, los nombres viejos de Yuzhny y Lichevsk, están en el mismo complejo, están arriba y abajo de Odessa, tienen solamente una capacidad conjunta de 3 millones de toneladas por mes. Hay algunos temas que todavía no están resueltos. Está el problema de los dueños de los barcos, que tienen bastante recelo, es una zona de guerra. Está el tema de los marineros. La cantidad de marineros que normalmente está en Ucrania antes de la guerra se ha reducido en un 80%. Está el tema de las minas en el mar, a pesar de que hasta ahora ha habido como, son 4 cargamentos en este momento, que han salido. No ha habido problemas, están acompañados por un barco antiminas de la Capitanía de los puertos respectivos hasta que salen de la zona peligrosa. Como dije, en el centro de control en Estambul, Lloyds de Londres ha acordado con su compañía aseguradora Ascot y con el broker Marsh para establecer un seguro de 50 millones de toneladas, perdón, de 50 millones de dólares por cada viaje. Se calcula que en la actualidad Ucrania está exportando 2 millones de toneladas por mes por camión, por tren o por vía fluvial, que es la mitad de la exportación antes de la guerra de 4 millones de toneladas por mar. Porque como conté por las cifras que yo he dado, teniendo en cuenta la capacidad de los puertos, de solamente 3 millones de toneladas, y que hay 40 millones de toneladas efectivamente, olvidémonos que están en los hilos de los puertos, que están en el interior de Ucrania, que hay que traer a los puertos, más sea de la cosecha anterior o de la nueva cosecha de trigo que se está recolectando en este momento, va a dificultar logísticamente, si bien es la zona occidental del país que no ha sido fundamentalmente muy atacada, bueno, va a llevar un tiempo. O sea, el tema de la hambruna, el tema de la baja de los precios de los alimentos en los mercados internacionales, el tema también de los costos marítimos va a tardar un tiempo en resolverse. Bueno, en último caso, ¿cuáles son las perspectivas? Las perspectivas no son muy halagüeñas. Es una guerra prolongada, es el escenario más aceptado internacionalmente en este momento. Rusia, como te dije, la guerra comenzó, no hay que olvidarse que la guerra comienza en marzo de 2014 con la elección de Crimea, que Rusia, si bien fue cedida en la época soviética en 1954, después de haber pertenecido a Rusia en 1983, después de la disolución de la URSS, Rusia reconoció la integridad territorial de Ucrania en 3 tratados, en 1991, en 1994 por el Memorándum de Budapest y en 1997. Y hubo 13.000 muertos hasta febrero de este año. El plan ruso, evidentemente, de ocupar toda Ucrania y descabezar el gobierno fracasó. Todo parecería que Rusia, que ya reconoció la independencia, como yo dije, de Donetsk y Luhansk, que son las 2 repúblicas populares en el este, desea quizá consolidar su dominio sobre esa situación. Se habla que la zona de Jersón y Zaporizhia, que está hacia el este de la península de Crimea, toda la costa del mar de Azov, va a tratar de formar una república popular, también inmediatamente va a reconocer. Es de aclarar que la anexión de Crimea tiene muy poco reconocimiento internacional. La anexión de Crimea ha sido reconocida solamente por Corea del Norte, por Siria, por Belarus y por Venezuela, y el reconocimiento, y también por Cuba, y el reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk ha sido reconocida nada más que por Venezuela, Cuba, Corea del Norte y Siria, lo que es nada teniendo en cuenta que hay 200 países en la comunidad internacional. Se cree que los rusos tendrían la intención de avanzar sobre toda la costa del Mar Negro y llegar hasta la frontera con Moldavia y unirse con Transnistria, que es una pequeña república soviética sin reconocimiento internacional donde hay un contingente ruso. No se sabe exactamente cuáles son los planes, quizás es una de las opciones. Hasta ahora Rusia le ha resultado bastante difícil lograr sus objetivos iniciales y se ha concentrado en los objetivos que parecería que es controlar la zona sur y la zona este
en gran parte de la zona este ya la controlaba, pero controlaba solamente un 30% de Donetsk y Luhansk en la frontera con Rusia. Bueno, y con esto termino. Les agradecemos la atención, su participación y su escucha en este panel. Y ahora calculo que sigue otra exposición, ¿cierto? No hay registro. Muchas gracias. A continuación tendrá lugar el segundo panel académico titulado Ciudades portuarias globales, los desafíos de Rosario y su región. El mismo será coordinado por el doctor Marcelo Terencio, director de Asuntos Jurídicos de ENAPRO, docente de UAI y UCA. Tenemos el agrado de contar con la intervención de María Natalia Sumier, docente y secretaria técnica de la Diplomatura en Gestión de Puertos y Vías Navegables de la UNR, integrante de IDR, que se referirá al sistema portuario del Gran Rosario, intermodalidad y federalismo. Asimismo, con la participación del arquitecto Héctor Floriani, director de Planificación Territorial, profesor titular de Teoría y Técnicas Urbanísticas de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, investigador del CONICET y de la UNR, quien se referirá al tema Contribuciones a una redefinición de ciudad portuaria y patrimonio. Y por último, Juan Venecia, director del Programa de Infraestructura de la UNR y responsable de la Diplomatura en Gestión de Puertos y Vías Navegables. Buenas tardes a todos, buenas tardes, hemos pasado mediodía. Muchas gracias por estar. Han hecho las presentaciones, así que bueno, me toca acá de coordinar, no sé si es función del coordinador, relator. El problema es que si no hablo ahora, después como todos ellos van a decir cosas interesantes, me va a quedar poco que agregar. Y si encima sintetizo mal, así que bueno, veremos cómo sale. Natalia, estás en el primer orden según lo que nos decía la presentadora. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias. Bueno, como primera instancia quiero agradecer a los organizadores, al ENAPRO, a sus directivos, muchísimas gracias por el espacio, a Miguel de Mar con la organización, y además para mí es un orgullo compartir este panel con Héctor y con Juan Carlos, que trabajo con ellos y realmente es una excelente experiencia. Bien, si comenzamos, gracias. Bueno, como primera instancia, creo que es necesario comentarles, como muchos de ustedes ya saben, que estamos hablando de un sistema portuario del Gran Rosario. Lo titulé Intermodalidad y Federalismo, porque me parece que son los dos grandes desafíos, las dos grandes cuestiones a describir y a mostrar del sistema portuario del Gran Rosario. Las cuestiones de las discusiones, los desafíos,
cuestiones de uso de suelo y urbanísticas, lo van a hablar claramente Héctor y Juan Carlos. Lo que a mí respecta, voy a dar una descripción de este sistema y las cuestiones que a mi modo de ver son preponderantes para tomar las decisiones futuras. Cuando hablamos de un sistema portuario, estamos hablando de un conjunto de elementos interrelacionados como tal se define un sistema. Por lo tanto, no se pueden entender aisladamente, ni se pueden analizar de forma aislada, sin analizar lo que sucede en la infraestructura en el modo acuático y sin entender lo que sucede en el modo terrestre. No solo en términos de la obra de infraestructura, sino de sus impactos y de su aporte en términos económicos a lo que se refiere a la República Argentina. En lo que es el modo acuático, ¿podemos pasar a la siguiente? Ahí está, gracias. En lo que es el modo acuático, me parece interesante dar un recorrido histórico muy breve, porque podemos hablar de cómo surge el desarrollo de la vía navegable, la cual vivimos enfrente, que es bastante irónico, siempre lo charlamos con Héctor y con Juan Carlos, porque, bueno, nosotros porque estamos en el tema, pero es algo cotidiano, sin embargo no es tan conocido, también lo hablamos aquí en el puerto. Quienes están a 40 cuadras estudiando ciencias económicas o estudiando cualquier otra disciplina, les cuesta mucho poder familiarizarse. Entonces estos encuentros nos parecen de suma importancia para poder que el rosarino y que la región, el que está en la región de Rosario, se apropie del puerto, de lo que sucede en el puerto, porque parece como algo externo, como que llegan al muelle y es otra realidad que no tiene nada que ver, y no es así. Lo que estamos aquí sabemos que es diferente. Entonces, desde la universidad donde nosotros estamos, nos parece súper interesante. Bueno, este recorrido histórico, muy breve, le vamos a decir, todos saben que en 1969 se firma el Tratado de la Cuenca del Plata. Eso es lo que da origen a la integración, ¿sí? Promover el desarrollo no solo de la cuenca, sino de su área de influencia. Bien, bueno, entiéndase que esto es previo a la firma del Mercosur, no se pueden analizar de forma aislada, lo cual es un antecedente bastante importante, el Tratado de la Cuenca del Plata. ¿Qué pasa? En la región, que son los países que están involucrados, en la región luego se ve interrumpida por distintos gobiernos de facto que claramente interrumpen ese grado de integración y de desarrollo que comenzó a gestar desde el firma. Fíjense que, disculpen que me dé vuelta, el año que le sigue es 1987, fíjense, 69 al 87, en donde está la resolución 210, que ya se define declarar de interés prioritario el desarrollo del sistema fluvial formado por los ríos Paraguay y Paraná. Ya se define dónde se va a desarrollar la vía navegable, ¿no? Luego en el 89 se crea el comité, o sea, quien los va a gobernar y a definir sus funciones, y en el 92, en el Acuerdo de las Líneas, define que, como la vía navegable pasa por diferentes países, cada país se hará cargo de la obra de infraestructura de la forma que considere más conveniente en los kilómetros por donde pase la vía navegable, ¿verdad? Bueno, más tarde, que se así claramente, el programa Hidrovía Paraguay-Paraná se incorpora a lo que inicialmente fue el Tratado de la Cuenca del Plata. Esto como recorrido histórico para ponernos en contexto de esta situación. Ahora vamos a ver lo que es el programa, la siguiente. ¿Qué promueve? Garantizar la navegación diurna y nocturna de convoyes formados por barcazas y un remolcador de empuje durante todo el año, de modo de permitir el transporte de los productos de la región en importantes volúmenes de carga a través de grandes distancias y con el menor costo posible. En definitiva, asegurar la navegación en barcazas, en tramo diurno y nocturno, bien, para poder hacer el transporte de la carga. Ahora, la Argentina
¿sí? Por eso quedan definidos los tramos. ¿Por qué quedan definidos los tramos? El programa lo que asegura es el tránsito en barcazas. Pero Argentina toma una decisión de hacer una obra de infraestructura definiendo como sistema de navegación troncal al tramo que va desde Santa Fe hacia el océano. Por lo tanto, decide llevar a cabo la obra de infraestructura haciendo el dragado. Esta es una historia que conocemos, creo que la mayoría que estamos aquí, haciendo el dragado y definiéndolo en esa región. ¿Por qué? Porque la decisión que se toma es de llevar el buque hacia la carga. Por eso es que se asegura la navegación como decisión de la República Argentina, el dragado. Asegura el dragado en 34 pies para que entre los buques llamados Panamax, que son llamados así porque en ese momento, en el año 1992, era el buque de diseño para el Canal de Panamá. Se decide llevar el buque a la carga de forma tal que había que hacer esa obra de infraestructura y la Argentina tomó esa decisión definiendo la vía troncal navegable de Santa Fe al océano. Por lo tanto, y pasamos a la siguiente, queda el mapa constituido, bueno, ¿se puede pasar con esto? Queda constituido de esta forma, ¿sí? El tramo, ¿sí?, de Santa Fe, confluencia, donde me aseguran la navegación a 10 pies, o sea que puedo navegar en barcazas, de Santa Fe hacia Timbúes 25 pies, y desde Timbúes al océano se aseguran los 34 pies de calado, ¿sí? Claramente hay una decisión de localización, no solo por los pies de calado, sino además por la localización de las tierras más fértiles de la Argentina, que sabemos que están en esta región. Entonces, claramente, es que luego de esa obra de infraestructura que asegura la entrada de los buques Panamax, teniendo la localización de las tierras más fértiles de la región por la cercanía, y además un marco legal que hizo posible la inversión privada y que se pudieran hacer inversiones privadas para los puertos en el ámbito portuario. Y no solo la inversión privada, sino como tenemos aquí, la articulación público-privada de la conformación de los entes, administradores y los contratos de concesiones con los operadores privados. Y digo esto y hago un paréntesis de articulación público-privada porque me parece un tema trascendente esta articulación del modelo de gestión llamado landlord o terrateniente, que es uno de los modelos más exitosos en términos de gestión portuaria a nivel mundial. Esa articulación teniendo el ente, la administración que planifica, coordina, controla, ¿sí?, con la concesión privada, que es quien lleva a cabo la inversión y el negocio y la operatoria con el know-how. Eso también forma parte del desarrollo portuario. Bueno, hasta así que terminamos teniendo desde Timbúes hasta Arroyo Seco, luego de este marco legal que dio el contexto y se habilita la inversión privada y a las concesiones y el traspaso que se hace a las provincias. Voy bastante rápido porque ya hay cuestiones que entiendo ya conocen. Se da el contexto para que se hagan estas inversiones y se desarrolle todo el sistema portuario del Gran Rosario, en donde tenemos en Timbúes hasta Arroyo Seco 31 terminales portuarias. Bien, me parece interesante hablar sobre la cuestión que este desarrollo portuario promueve desde la intermodalidad y el federalismo. ¿Por qué? Desde la intermodalidad porque, como consecuencia de esta obra de infraestructura llevada a cabo por la Argentina en 1992, la zona de influencia portuaria, o sea, la zona donde proveen las cargas,
se expande, lo que llamamos el hinterland. El hinterland se expande, ¿por qué? Porque al disminuir los costos logísticos, propiamente dicho por la economía de escala, hace que el rendimiento de tierras que antes no eran rentables en términos de su cultivo y a su vez el desarrollo de la tecnología, hacen posible el desarrollo de economías regionales. Entonces, fíjense con el impacto de una obra de infraestructura en el desarrollo regional de distintos territorios del país. Entonces, cuando hablamos de federalismo, a lo mejor uno lo supedita a cuestiones más exclusivamente impositivas, pero creo que hay que verlo desde el punto de vista del desarrollo económico y del impacto de las infraestructuras. Y claramente se puede ver en lo que es el ámbito portuario. Bien, vamos a ver. En ese contexto, claramente se aumenta esa superficie sembrada, como dije antes, desarrollándose en el centro y en el norte de la Argentina. ¿Sí? Las cargas que hoy llegan al sistema portuario de Gran Rosario, que antes eran del sur de Córdoba, norte de Buenos Aires o sur de Santa Fe, claramente se expanden. Bien, eso justamente como dije antes, por el mejor rendimiento. A su vez, ¿qué sucede en el sistema portuario, en el modo tierra, ¿no? Ya hablé un poquito de la ley, del marco legal que hace posible esta situación, pero entonces, ¿cómo queda definido el sistema portuario? Vamos al modo tierra. En lo que es la República Argentina vamos a tener lo que es el litoral marítimo, la región bonaerense y la región fluvio-marítima. Aquí. Litoral, región bonaerense, fluvio-marítima. Nosotros, donde estamos situados, ¿sí?, es la región fluvio-marítima, como bien se puede ver ahí, en el polo, llamado el polo Rosa-Fe. En términos, ahí lo podemos ver mejor, donde están ubicadas las 31 terminales que antes estuve contándoles, pero me parece muy interesante poder citar al estudio que hizo el IDR, Presente y Futuro de la Hidrovía Paraguay-Paraná, que justamente luego de esta obra de infraestructura, si comparamos los embarques, son 16 millones de toneladas del 93 al 95, y luego vemos el impacto de esta obra de infraestructura, 64 millones de toneladas de promedio anual entre 2015 y 2017. Bien, pero esto no solamente impacta en el desarrollo de las economías regionales, sino que también impacta en la intermodalidad, porque hay que desarrollar un sistema logístico que sea acorde a los costos para la rentabilidad del negocio, la rentabilidad del producto, pero también para la calidad de vida de la población en torno a la relación puerto-ciudad, que luego seguramente va a hablar esto. Entonces, en ese desarrollo de la intermodalidad, nosotros tenemos que, por ejemplo, en el 2020, 1.900.000 camiones ingresaron al sistema portuario de Gran Rosario, 215.000 vagones, 5.600 barcazas y 2.458 buques. Entonces, claramente, no podemos hablar de un sistema del portuario de Gran Rosario sin tener en cuenta el desarrollo de los otros modos de transporte. Porque eso también impacta, no solo sobre el modelo de negocio, sino que también impacta en la calidad de vida y en la relación de la ciudad. La participación del total de las cargas, esto incluye también a las cargas contenerizadas, no solo a las cargas o los embarques de granos, cereales y subproductos, que es lo que más se desarrolla en la región, sino que también estamos hablando de las cargas contenerizadas. Me pareció muy interesante este mapeo de la Fuente García del 2019. En total, el 59% por los puertos fluviales del río Paraná
Fíjense la participación en la totalidad de las cargas en términos de toneladas. Repito, esto no solo es en granos de aceite y sus productos, sino también están contabilizados, justamente por eso da el porcentaje menor que nosotros estamos acostumbrados a ver y analizar, porque tiene también la cuota del contabilizado. Bien. Lo que me parece más preponderante, la participación que tienen. Bueno, esto lo saqué también del 21 de febrero de 2022, un informe que hace la Bolsa de Comercio. Bueno, lo que da el impacto del Gran Rosario con respecto solo a lo granario, claramente no fue un año que podemos tomar como testigo, pero me parece interesante, el 61%, solo de granos. Acá no estamos contando los pellets, los subproductos, el granel líquido que está en la región. Bien, y esto me parece el más importante de todos, donde podemos ver la exportación acumulada anual. Tenemos en el eje vertical los productos en toneladas y en el eje horizontal tenemos los diferentes tipos de productos. El trigo, el maíz, soja, cebada, los pellets de soja, pellet de girasol, aceite de soja y aceite de girasol. No sé si ustedes lo logran ver. Los puertos, los colores son los diferentes puertos por donde salieron esas exportaciones de esos productos. Tenemos Zárate, Villa Constitución, donde dice San Lorenzo, que es lo que está en celeste, en Timbúes, San Lorenzo, Puerto General San Martín, bien. Y también están Ramallo, y por supuesto el sistema que terminan de cargar en Necochea y en Bahía Blanca, entonces los incluyen dentro de este conteo. Si ustedes ven la parte, no sé si se ve aquí, bueno, agarro otro puntero, no sé si ven el color celeste, claramente se nota en cada uno de los de las torres de cada uno de los productos. Gracias. Ahí está, acá está. Ahí. Fíjense, la participación de los embarques de las exportaciones de cada uno de los productos en el 2021, por donde han salido en cada uno de los productos. Fíjense en lo que es el maíz, en lo que es el trigo, en la participación de los pellets, y ni hablar de lo que es la participación de los productos, claramente es preponderante en el sistema portuario del Gran Rosario. Eso como sistema descriptivo. Claramente esta salida de estos embarques que han sido como destino el comercio internacional, las exportaciones, es interesante de lo que puede aportar en términos de federalismo a lo que es la generación de divisas. Por eso digo que es importante no solo hablar del federalismo, del impacto de las infraestructuras, sino también desde el impacto de la producción y de la generación de divisas a nivel regional, que eso claramente impacta en la balanza comercial a nivel nacional. Aquí claramente se ve en el gráfico ese resultado que podemos tener del aporte a lo que es el sistema federal. Esto es en términos de cargas, en términos de toneladas. Me parece bastante obvio por qué no lo quise poner en términos monetarios. Creo que es bastante volátil. Si lo ponemos en términos cambiarios, me parece importante ponerlo en términos de toneladas para que resulte más gráfico. Eso es simplemente la descripción. Las discusiones, ya terminó. Las discusiones con respecto al desafío y a las políticas, por supuesto, la van a tener Héctor y Juan Carlos, que vamos a ir con el panel. Muchas gracias. Continuamos, porque creo que estamos con los tiempos complicados. Me cuesta no tratarte de rector. Pero me quedó siempre. Bueno, Héctor, por favor, adelante. Gracias al presentador y sobre todo gracias a
quienes han hecho y están haciendo posible este encuentro, Miguel, la unidad de investigación a la que pertenece, cuyas autoridades están acá, y por supuesto el Nápolo, en fin, y todos los presentes. Gracias y les aseguro que es un placer participar de este encuentro y de este intercambio. Claramente se percibe, ya yo percibo desde el primer momento, una cierta, ¿cómo decir?, una cierta convergencia de miradas sobre las cuestiones en general y en particular sobre aquellas que caracterizarán. ¿Podemos empezar con...? Gracias. Por ahora nos quedamos. Este es el título de mi presentación, lo que quiero compartir con ustedes. Como PowerPoint es brevísimo, porque dado el tiempo me pareció desde un primer momento que la palabra oral podía ser más que suficiente. Después lo voy a sostener con algunas imágenes como para reforzar algunos de los conceptos. Pero en principio quiero partir de este enfoque, digamos, el tema, la cuestión sobre la cual quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Contribuciones a una redefinición de ciudad portuaria y patrimonio. Se trata de dos conceptos que nos convocan. Estamos en el coloquio de patrimonio portuario y el panel este de ciudades portuarias globales, los desafíos de Rosario y su región. Puede parecer, el modo en que está anunciado el título, de un interés en una especulación teórica. Sin embargo, pues tiene algo de esto, pero básicamente me interesa aportar, en sintonía con cosas que ya se han escuchado claramente, aportar a la precisión, me parece, de los temas que estamos abordando, tanto en el coloquio en general como en este panel en particular, ¿no? En particular, quiero decir, se trata de resaltar, de subrayar algunos rasgos de nuestra realidad territorial y de nuestra historia material, siempre con el objetivo, como queda dicho, de mejor entender y mejor gobernar esas realidades, para enfrentar mejor, en definitiva, esos desafíos, que es parte del título de este panel. Entonces, parto con una pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciudad portuaria? Obviamente nos referimos a una ciudad, a un hecho urbano, en la que la actividad portuaria es relevante y caracterizante de esa ciudad. Yo aquí quiero hacer una distinción brevísima, pero inevitable, sobre qué queremos decir con ciudad. Es decir, estamos acostumbrados a usarlo en dos niveles, y en este caso, dado mi carácter urbanista, se me consentirá hacer una aclaración. En primer lugar, la ciudad con minúscula es un sustantivo común, se dice, ¿no?, en gramática. Sustantivo. Define un hecho urbano, la urbis, dirían los romanos, lo urbano, el hecho urbano, eso es ciudad. Después, con mayúscula, tiene, en nuestro caso, una jerarquía, digamos, implica un valor administrativo, institucional. Hace pocos días, 6 días, hemos celebrado la declaración de ciudad, con mayúscula, de este hecho urbano, de esta ciudad con minúsculas. ¿Se entiende lo que digo? Es importante no confundirse, porque a veces uno se enreda en este tipo de disquisiciones. Cuando yo digo que ciudad portuaria es eso, con minúscula, es el hecho urbano, el asentamiento humano denso, eso es una ciudad, un hecho urbano, de carácter muy marcado por la actividad portuaria. Esa es una ciudad portuaria, ¿no? Es una verdad de perogrullo, pero es funcional a lo que, al desarrollo que sigue. En este sentido, no hay duda que Rosario, el municipio de Rosario, es una ciudad portuaria, y casi podríamos decir, con muy poco de metáfora y mucho de descripción literal, que la existencia misma de Rosario, de esta Rosario, de este municipio, es el fruto de su actividad portuaria. Es cierto, sabemos, que preexistía a la condición portuaria. Prácticamente un siglo, entre mediados del 18 y mediados del 19, fue un hecho urbano mínimo, con poquísima actividad portuaria, nula, si bien ya a principios del 19 hay algunos viajeros ilustres, entre ellos Charles Darwin, que pasando por aquí señalan, adivinan, pronostican un futuro importante, porque
aparecía como evidente que la función portuaria estaba cantada, digamos, ¿no? Pero tuvo que pasar el primer siglo para que allí sea, de alguna forma, de nuevo metafóricamente, pero sin perder conexión con los hechos reales, a principios del XIX se produce una suerte de verdadera fundación cuando, después de la Organización Nacional, pero todavía, mejor dicho, en pleno proceso, después del Casero, después de la Constitución, pero en ausencia, segregada de la Confederación por casi una década, el Estado de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Rosario asumió el rol de puerto de la Confederación. Por supuesto, esa declaración, de todas formas, estuvo muy limitada, porque el verdadero puerto seguía siendo aquel que quedaba afuera. En fin, lo que quiero decir es que esa conversión destapó el potencial que aún una década después de Cepeda y de Pavón, cuando se reincorporó el Estado de Buenos Aires y perdió la centralidad portuaria, que era más formal que real en el proceso de separación. En Rosario lo perdió, pero de todas formas ya quedó incorporada como una pieza clave del sistema portuario. Entonces, no hay duda, digo, y cierro esta primera parte, de que el municipio de Rosario es una ciudad portuaria. Pero lo que deseo enfatizar acá es la necesidad de ampliar esa mirada. Ya he verificado que eso existe, hay una conciencia creciente respecto de esto, de ampliar una mirada en términos de asumir que la actividad portuaria ha proliferado en la región, desbordando holgadamente el municipio de Rosario, hasta extenderse en un frente fluvial de 60 o más kilómetros y a un conglomerado urbano pluridimensional que complica enormemente la gestión, es decir, hay una pluralidad de más de 20 municipios y comunas, en la provincia de Santa Fe lo llamamos así, unidades locales de gobierno local que contienen no solo un fenómeno urbano de características metropolitanas, sino también esto que, ajustadamente en sintonía con lo que yo pienso, Natalia nos describe como sistema portuario. Como consecuencia de ello, entonces, las actividades portuarias caracterizan y singularizan ya no solo el municipio de Rosario, sino el área metropolitana de Rosario. Claramente es un factor determinante en esa expansión del sistema portuario en la región, la promulgación de la Ley Nacional 24093 del 92, aunque también ha incidido en ello, en una relación dialéctica, diría, la extraordinaria expansión de la actividad productora de oleaginosas y derivados, de la mano también de un importante proceso de innovación tecnológica, ¿no? De manera que hoy, más que de ciudad portuaria, y este es mi principal apunte y mi principal subrayado que quiero hacer, incluso de cosas que ya se dijeron, yo creo que hoy hay que hablar de una ciudad metropolitana portuaria, o de una metrópolis portuaria. Segunda pregunta, ¿y por qué conviene dar este paso? ¿Cómo mejora, además del rigor de la taxonomía? Es cierto que la taxonomía, para lo que dedicamos al trabajo investigativo, es decir, las clasificaciones, nos gustan, nos interesan, nos sirve ser precisos, ser rigurosos. Pero no es solo por eso que debemos hablar de metrópolis portuaria. No hay duda, a mi juicio, en esto por supuesto estoy muy acompañado por muchos, incluso de los presentes, estoy seguro, estoy convencido de que se trata de un paso clave para mejorar tanto la gobernanza portuaria regional de este sistema, como la gobernanza de este complejo, articulado, multipolarizado hecho urbano que llamamos Área Metropolitana de Rosario. Dicho en otras palabras, creo que asumir el carácter extendido del territorio, o sea, regional, de esta actividad portuaria, la existencia, como decíamos, de un verdadero sistema portuario de alcance regional, es fundamental para el buen funcionamiento de la misma, de ese sistema portuario, pero también lo es para el buen funcionamiento de la ciudad metropolitana, en la que dicho sistema está asentado. Ciudad metropolitana que se caracteriza por esa pluralidad de gobiernos y de jurisdicciones no coincidentes, digamos, con responsabilidades distintas, ¿no? Aquí deseo hacer énfasis en hacer foco en la dimensión urbanística de la problemática
que no es otra cosa que llamar la atención sobre a qué nos dedicamos, a qué se dedica el urbanismo, digamos, a tratar de conciliar entre distintos usos en el territorio. Ustedes saben, la densidad humana que caracteriza, define al hecho urbano, a la ciudad, al hecho urbano en sentido lato, genera conflictos, inexorablemente. Apelando a terminología del campo de la economía, diríamos, hay una densidad de externalidades negativas en la convivencia, en la proximidad. También hay externalidades positivas, y eso explica gran parte de los logros de la convivencia humana, ¿no? Pero hablemos de los conflictos, que es lo que más nos puede preocupar, nos genera dolores de cabeza. Entonces, una forma fundamental, nodal, central de medir, de enfrentar esta conflictividad en el territorio es hablar de los conflictos entre usos, actividades no compatibles, no necesariamente compatibles. Y en relación a los usos portuarios, yo quiero relevo lo siguiente, creo que podemos estar de acuerdo también pacíficamente. Creo que alguna vez se pensó, o al menos se actuó como si se pensase, que la respuesta a las disfuncionalidades esas, originadas en la juxtaposición de la actividad portuaria con actividades recreativas o usos residenciales, o movilidades de distinto tipo, urbana, territorial en general, que la respuesta a esos conflictos era trasladar las actividades portuarias, ¿no? Alejarlas de otras actividades, de otros usos, expulsarlas de su ubicación originaria. Esa es un poco la historia de la actividad portuaria en la zona central de Rosario. No digo que hayamos hecho mal esto, pero creo que de una manera, ¿cómo decir?, latente por lo menos, nunca explícita, hay una especie de tendencia a separar lo molesto, entre comillas, ¿no? Es cierto que para eso era necesario contar con disponibilidad de suelo. Hoy sabemos que esa no es la solución. Por escasez de recursos y de espacio en primer lugar, por lo que acabo de decir. Es decir, no hay lugar. Pero no solo por eso. También por una limitación de orden lógico. El hábitat humano, a pesar de su enorme resiliencia, su capacidad de adaptarse, se caracteriza por una fuerte propensión a la estabilidad. No se puede cambiar permanentemente. Admite la movilidad de sus grandes infraestructuras solo con un criterio muy restrictivo. El abordaje claramente debe ser otro. Poner los recursos materiales y organizacionales en mejorar la convivencia de los usos. Hace falta una suerte de revolución copernicana en este sentido, con inversión, recursos materiales, y planificación, recursos organizacionales, para hacer posible esa convergencia, esa convivencia, con la particularidad de que se trata de una multiplicidad de actores, cuando estamos hablando de el actor público local en una situación metropolitana como esta. Hoy hablábamos, más concretamente el presidente del APRO, se lamentaba y decía, yo obviamente sentía mucha empatía con él, de alguna forma, no es la palabra que él usó, pero esta es mía, la frustración de encontrarnos en estas situaciones, hablando de proyectos que tienen muchos años, a veces décadas, y muchas veces atrasos, dolorosos atrasos en la concreción, ¿no? Bueno, en parte yo estoy hablando de recursos materiales y recursos organizacionales. Adolecemos de déficits en ambos planos. Sin duda, la situación económica inestable, con problemas de crédito, es decir, ningún país hace las grandes inversiones en desarrollo infraestructurales con lo que ahorran los presupuestos anuales, ¿no? Lo hace con créditos, pero a tasas posibles, en economías estables y con crédito soberano, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente, y por otra parte tenemos también una historia, una dificultad de
aplicar recursos organizacionales, anticiparnos. Los mismos déficits originarios de esta ubicación muy central de las infraestructuras portuarias tienen que ver con la necesidad de dar a finales del 19, principio del 20, respuesta a ese potencial enorme que se venía sin previsión planificadora. Típico, por otra parte, no solo de nosotros, de sociedades nuevas, aluvionales. Entonces, pero hoy ya estamos, no es cierto que somos tan jóvenes, ya tenemos experiencia. Entonces, es imperioso apelar a ordenarnos para tener crédito, para tener recursos, para decir. No hay progreso en esto si no hacemos inversiones. Hablábamos de cuántos cruces en no sé qué vía férrea para llegar a no me acuerdo dónde, muchísimos acá, exacto. Bueno, es decir, la carencia de crédito para hacer esa infraestructura es una limitación insalvable si no destrabamos esa cuestión. Y por otra parte, la capacidad de desarrollar, que ya la tenemos, estamos mucho más adelante del punto cero, pero hace falta mucho más todavía. Capacidad organizacional para la planificación. Sí, ok, prometo, falta poco, seré breve en lo que queda. Sí. No, pero vamos bien. Tercera pregunta, para el segundo término de la que quiero aportar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de patrimonio portuario? Recordemos, partamos de la etimología patrimonium, es el conjunto de bienes y derechos propios para los latinos, en principio heredados de los ascendientes de los padres. Patrimonio es eso, conjunto de bienes y derechos propios. Recordemos que el término además alude a una dimensión material, la definición etimológica no tiene este segundo aspecto, y simbólica del patrimonio. Es muy importante la dimensión simbólica. Todas las legislaciones urbanísticas, estoy haciendo contacto visual con una colega brasileña que también trabaja en patrimonio en el municipio ni más ni menos que de Río de Janeiro. Las legislaciones sobre patrimonio, casi diría, en términos urbanísticos y arquitectónicos, hacen más énfasis en el valor simbólico que en el valor material. Yo quiero en este ambiente, que es interdisciplinario, subrayar con igual énfasis ambas dimensiones, material y simbólico y material. Y de eso hay mucho. Pero quiero decir que estamos habituados a reconocer el valor de cuidar, de preservar el patrimonio heredado. Pero yo quiero en esta oportunidad subrayar también la atención que debemos dar al patrimonio producido por nosotros. Siempre hablamos de lo que cuidemos tal cosa, cuidemos en este caso el muelle, cuidemos los galpones, fantásticos, yo creo que sí, son identitarios, tienen mucho, en alguna medida, valor material, pero sin duda en este contexto específico, lo que estoy mencionando, mucho valor simbólico, ¿no? Identitario. Pero, ¿y qué pasa con lo que hacemos? ¿Somos conscientes del patrimonio que venimos y seguimos produciendo? Digo, tal vez sin tanto valor histórico, documental del pasado, pero sí del presente. Es preciso reflexionar sobre ese patrimonio que nuestra generación, que cada generación produce para la siguiente generación. El patrimonio que tenemos en este sentido, en esa dimensión material, voy a concluir pasando rápidamente algunas imágenes, es el fruto de una conspicua inversión y en su dimensión simbólica es el soporte indispensable de la relevancia global. Estamos hablando del panel de ciudades globales. Bueno, yo digo, la ciudad metropolitana, no municipal, de Rosario, tiene relevancia global por ese sistema portuario que desborda ampliamente el municipio. Por lo que hemos visto, las cifras que presentó el amigo CC y algunas que acaba de presentar Natalia son la evidencia de esa relevancia global que no está contenida en el municipio ni en el puerto de Rosario, sino en el sistema portuario. De allí la necesidad de abordar esta dimensión metropolitana, pero también colaborativamente, digamos, integralmente con la dimensión metropolitana en sentido más estrictamente urbanístico. Concluyendo, pero déjenme un minuto para pasar las diapositivas, mi contribución entonces quería consistir en esta invitación a ampliar la mirada, diría, es decir, la mirada geográfica y la mirada
semántica en los términos de que estaba hablando recién respecto del significado del patrimonio. Es decir, no solo el municipio, sino la región, por un lado, y no solo lo que hemos heredado, sino también lo que estamos produciendo en un sentido de responsabilidad intergeneracional para la próxima generación. Aquí tenemos una imagen esquemática del sistema metropolitano, por lo menos según el ente de planificación metropolitana que existe. Yo siempre digo, no estamos en el punto cero, lo dije hace un ratito. Hay veces que nos enfrentamos con críticas a la experiencia del ente de coordinación metropolitana y demás. Sin embargo, es un capital de la región tener camino transitado ya en este tránsito de la planificación metropolitana. Acá voy a pasar rápidamente, la imagen no es demasiado nítida porque también las condiciones lumínicas no ayudan, pero no importa. Es un recorrido que da cuenta, voy a ir rápidamente, con eso termino, de todo este frente costero donde se ve el enorme impacto de las infraestructuras portuarias en su interrelación con otros usos del territorio. En algunos casos rurales, pero de cercanía, digamos, hortaliza, etc. Y en otros casos densamente urbanos de distinto tipo. Voy a pegar bueno, esto es simplemente para que ustedes vayan viendo esta cercanía, esta inversión de la actividad portuaria en el territorio con usos de distinta naturaleza, en algunos casos densamente urbanos y en otros, bueno, acá, por supuesto, me detengo acá porque tenemos la silueta de nuestros anfitriones, el INAPRO, ¿no? El ente de administración del Puerto de Rosario. Pero yendo hacia el sur, por supuesto, vemos de nuevo grandes complejos infraestructurales, a veces interconectados con plantas procesadoras. Bueno, y hasta aquí llegamos a Villa Constitución y vamos a allá era San Nicolás y a Caravaggio. Bueno, señores, gracias por la atención. Con estas imágenes concluyo la presentación. Buenas tardes, yo me voy a bajar porque si llego a hacer el movimiento que acaba de hacer Héctor, vamos a tener un incidente. Ya son buenas tardes, mi nombre es Juan Venecia, te voy a ahorrar la presentación. ¿Cuántos viven a más de 70 kilómetros de acá, cualquier distancia? Que levanten la mano, por favor. Un montón. Bueno, ya, directamente. Bueno, no voy a pedir que nadie levante la mano si ya se quieren ir a comer, o que le vamos a levantar toda la mano y nos vamos muy rápido. Por favor, si puede poner la presentación, así vamos más rápido. Yo los invito, ustedes están en el 7º Congreso Coloquio Patrimonial. Yo tuve la suerte de participar en el primero. Agradecemos fundamentalmente a Miguel, a su equipo, a todas las instituciones por esta invitación, y a los dueños de casa, al doctor Miguel, al doctor Terencio, por habilitar este primer encuentro ya en términos globales, porque pasamos del patrimonio y de la historia a algo más contundente, que es la prospectiva. Cuando uno habla de globalidad, está hablando de tiempos actuales. A todos los que levantaron la mano, y también a algunos que veo que son locales, nosotros estamos en instalaciones portuarias de más de 150 años, hoy, acá en Rosario. Inicialmente, apenas un pequeño frente de 2.000 metros. Era el puerto de la Confederación Argentina. Los invito a que lo recorran por la tarde, mañana. Es todo el área de la aduana, la sede institucional del ENAPRO, una movilización de cargas de, supónganse, a números de hoy, 100.000 y 150.000 toneladas. Luego vino el puerto moderno, el puerto real, que se extendió 3.000, 4.000 metros, muelles. Las principales obras públicas de Argentina, en el modelo agroexportador argentino, son estas obras. Esto era toda tierra ganada al río. Poltres, empresas belgas, muchas de las que están hoy circulando en dragado, el puerto de Santa Fe, la tercera gran obra pública, no de Argentina, de Sudamérica, 1905,
Las principales obras de infraestructura que se estaban dando en números estudiados no son el subte de Buenos Aires o esa modernidad. Era el puerto de Huergo Madero, el puerto de Santa Fe y estas instalaciones que ustedes recorren hoy. Puntualmente, después lo pueden ver, quedan cuestiones patrimoniales. Silos Davis pueden ir al frente a él. Perdonen que me extienda en esto, pero me parece que es importante presentarlo en esta. Ese puerto duró hasta bien entrada la década de 60 y 70 del siglo pasado. Entre 7 a 8 millones de toneladas de movilización. Y toda la logística que convergía sobre esta área, básicamente, desde esta instalación hasta el arroyo Saladillo, la pueden ir a ver, a recorrer, luego explotó. Y entonces yo lo que los quiero invitar es cómo tenemos que ver hoy el sistema portuario regional del Gran Rosario. Fundamentalmente porque acá hay muchos investigadores, tenemos especialistas en relaciones internacionales y lo tenemos que ver como ya se tituló, como fundamentalmente en la interfase portuaria, que es toda la provincia de Santa Fe, de la Cuenca del Plata, del desarrollo de la interfase fluvio-marítima de las hidrovías, Paraguay-Paraná, Paraná-Tieté. Por eso insisto tanto a los amigos. ¿Y por qué? Porque se dio este fenómeno, ya se ha relatado en parte, que permitió que hoy, donde estamos asentados, en estos 70 kilómetros, por eso quise hacer rápidamente el relato puntual de que pasamos de 2.000 metros a 8 kilómetros, a 70 kilómetros de instalaciones portuarias, y permitió que se converja en esta área la salida exportable de más del 50% de la producción granaria argentina. Llegan, y no es menor, hasta casi el kilómetro 460, entre el 45 al 50% de todas las embarcaciones que entran al sistema de navegación troncal, a la vía navegable troncal. 2.000, entre 2.200 a 2.300 buques por año. Lo cual se relató por arriba, diciendo, trajimos el buque a la carga. Era una demanda histórica. En esos libros hay muchos otros más, te recuerdo, Alfredo. Cuando la Bolsa de Comercio de Rosario, con un montón de entidades en la década del 40, reclamaba la nacionalización del puerto, básicamente, ¿sabe qué planteaba? El dragado y el balizamiento del río Paraná. Y hoy, esta interfase aloja al principal complejo de Crashi, se tituló también en informaciones a nivel de ámbito regional. Hace 15, 20 años atrás, la capacidad de molienda de área de todo el sistema eran 15.000, 20.000 toneladas diarias. Hoy estamos hablando de 250.000. Eso conforma una cadena de valor para aquel que le interese investigarlo, porque es fundamentalmente el activo estratégico de nuestra sociedad, pero son los activos estratégicos que se están reproduciendo en el conjunto de la Cuenca del Plata. Y se debió a dos circunstancias puntuales, en nuestro caso, a dos políticas públicas que se adoptó. La ley de puertos, la 24093, y el concesionamiento de la vía navegable troncal argentina. Entonces, la conformación de los tratados de la década del 90, la libre navegación de los ríos, también fundante hace 150 años de las luchas fundantes del Estado Nacional Argentino y de las luchas fratricidas entre sudamericanos, pero que obviamente conforma el mapa integral de lo que conocemos como hidrovía Paraná-Paraguay, nos da un escenario de navegabilidad de más de 3.200 kilómetros, que en el caso argentino parte en términos de control, balizamiento y dragado desde Confluencia hasta Pontón Recalada, la salida de las alturas ya oceánicas del Río de la Plata. Pero acá es donde a mí me interesa
centrar el tema. Esto es básicamente el Río de la Plata y su acceso al sistema de navegación troncal argentino, pero que básicamente también define lo que está hoy en discusión y en juego en la prospectiva y en el desarrollo de la navegación a escala. Y fundamentalmente se asentó esos canales navegables sobre lo que fue el gran proyecto que puse como 2 hitos. El concesionamiento de la vía navegable en el 95 a la Argentina le permitió contar a la Argentina y al sistema integralmente de la hidrovía Paraguay-Paraná, le permitió contar con una vía de navegación fiable a la cual poder converger sobre la estructura del Río de la Plata, pero fundamentalmente a la producción de a las principales producciones de la tercera llanura del mundo. Hoy, cuando empezaba el anterior panel, se mostraba la complejidad en la que nos encontramos, a la que se ve la situación de la llanura ucraniana, porque el mundo no tiene más de 3 o 4 grandes espacios de producción granarias para sostener a todo el sistema de alimentación planetaria. Puntualmente no me quiero extender, pero las definiciones que se tomaron con estas subsecciones, con las distintas secciones, porque acá hay a veces ideas equivocadas. Acá, cuando se habla en Argentina de hidrovía, en realidad lo que estamos hablando solamente es el concesionamiento de la vía navegable troncal. Una hidrovía tiene muchísimas más implicancias, muchísimos más desafíos, y en el caso particular de todos los sudamericanos que nos encontramos hoy, la tenemos absolutamente subutilizada, desaprovechada y con desafío de sustentabilidad enorme. Pero ahí en Argentina, ¿qué estamos discutiendo? Y acá era donde quería llegar. Y quiero que se lo lleven los que son de afuera, pero que también invito al debate, que seguramente va a ser en el almuerzo en 10 minutos. En menos de 10 minutos estamos almorzando, esa es la gran noticia. Ahora esperen estos 10 minutos para terminar. Estamos discutiendo temas, si concesión sí o concesión no, dejarlo en términos de un subcontrato de obra pública, lo que fue la ley y el concesionamiento, porque es una ley de obra pública, para que queden claros, la que rigió la concesión desde el 95 hasta el año pasado. Privados versus Estado, centralismo versus provincias, ambiente versus transporte. Tenemos una matriz absolutamente distorsionada, es un modelo que se replica en todos los ámbitos sudamericanos, absolutamente distorsionado hacia el modo automotor, pero acá se está discutiendo cuestiones puntuales de que el modo de transporte fluvido marítimo es causante de una cantidad de inconvenientes ambientales, cuando obviamente está más que corroborado que termina siendo el menos contaminante, que menos desarrollo. Tenemos algunas ideas medias distorsionadas en nuestra sociedad, por lo menos en particular con respecto a estos temas. Pónganse, del 1.900.000 camiones que ingresan al área metropolitana, ¿se imaginan la huella de carbono durante 10 años? Comparado si le sacamos un 20-30% y lo podemos subir a embarcadas. Entonces, soberanía versus integración. Particularmente, en esto sí quiero destinar un minuto, hay un absoluto desconocimiento en nuestra sociedad de que la vía navegable troncal la controla el Estado Nacional, la audita y la maneja a través de aduana, de prefectura. Entonces, ¿de qué soberanía estamos discutiendo? Lo que estamos discutiendo es si nos integramos, primero entre nosotros, y segundo, seguimos aportando esta vía navegable al desarrollo de un sistema global. La realidad es que no hemos logrado vertebrar a través de los acuerdos, más allá del Comité Intergubernamental
hablar de la hidrovía, los desafíos que tenemos. Sudamérica es un conjunto con 3 grandes cuencas, apenas comercializa entre un 18 y 20% dentro de Sudamérica. La Unión Europea, 45-50%, y básicamente por su desarrollo de vías navegables, centra su comercialización, su comercio exterior dentro de los países componentes de ese sistema. Ni hablar lo que pasa en el Golfo de México o en el ASEAN. Ya no sé si le dirá ASEAN, Miriam, no sé, que no me corrija la profesora, de acuerdo a la época de la facultad, pero bueno, sudeste asiático. Fíjense si tenemos discusiones, que acá les planteo lo que sería el proyecto del Canal Magdalena. O sea, hemos puesto en todo ese nivel de discusiones canales navegables, que es cómo llegamos hacia una zona, que no es tampoco que estamos generando una cuestión ambiental crucial en términos. Y no sabemos ni cómo lo vamos a obtener, o sea, una doble vía de ingreso al Río de la Plata. Como país, claro que me encantaría contar con esta doble vía. La gran discusión es cómo económicamente sostengo la segunda vía, si ambientalmente es sostenible. Ya tengo la primera, y hace 11 años que sabía que terminaba su concesión y no le metí ninguna mejora, ningún desarrollo. Y me interesa mucho remarcar esto. Esto no es solo una discusión, yo digo como país, pero la verdadera discusión es una discusión de qué hacemos con la cuenca del Plata. Y ahí voy a entrar en estos términos, porque mientras tanto el mundo, voy a centrar en 6 temas. El último es más geoestratégico. La Organización Marítima Internacional ya definió que, y básicamente el esquema planetario, ¿cuál es la gran cuestión a la cual estamos sometidos? El cambio climático. Bueno, que la emisión de gases de efecto invernadero por tipo de buque, donde en el comercio, básicamente el comercio internacional, 75% se hace en buque, tenemos que tender a una reducción de esos gases, o sea, los cambios de cómo nosotros impulsamos nuestras naves en un 70% para los próximos 20 años con respecto a las mediciones del 2008, que seguramente se han acrecentado. Bueno, ¿eso qué va a hacer? Y va a redefinir el mercado de flete y de línea del mundo. Les recuerdo, la Cuenca del Plata estamos allá en el fondo, estamos lejos. Aparte, estamos obligados, lo vemos cotidianamente, a redefinir en forma resiliente todos los retos de los modos de transporte con respecto a nuestras conectividades. Y el ejemplo, 1.900.000 camiones, pero congestiones en puerto, todos los que son autoridades portuarias o que están en la actividad portuaria, la reconocen. Bueno, estamos obligados a redefinir eso, ¿eh? Entonces son mayores desafíos, mayores costos, mayor necesidad de planificación. Y ni hablar de las tendencias tecnológicas, de la reconversión. El otro día, hace 3-4 días, la industria naviera china votó, ahora ya no me acuerdo el nombre del buque, pero un portacontenedor de 24.000 TEUs. La verdad, ¿se le hace entrado? Sí, 24.000. Estábamos en 13.000, 16.000, ya, ¿para cualquier momento van a llegar? 2 años nos enteramos que tiene 50.000. Bueno, la automatización de ese buque. 10 personas. Los gasíferos, ya están hablando de 2, por seguridad. Entonces, todos los procesos de digitalización no solo los afectan nuestra vida cotidiana, sino que fundamentalmente lo afectan en donde circula el 75% de los bienes que en los que nos desarrollamos. Y básicamente pasan por un puerto. Es a rajatabla la tendencia de la concentración horizontal en términos de la actividad. Lo doy con un solo ejemplo. Hace 20 años atrás, el 70% de la movilización de contenedores del mundo se daba en 25 líneas. Hoy, el 75% de la concentración de cargas contenerizada del mundo, que es la de valor agregado, la de desarrollo, se da en 5.
con un profundo aumento. Esa concentración horizontal determina dónde están las líneas y los puertos y por dónde se ingresa o se sale. Y en realidad, lo que nos tocó vivir a todos, que pensábamos al principio, con el efecto COVID, no vivíamos, no teníamos en claro qué iba a pasar con los fletes. Pasó lo que tenía que pasar, que con los datos anteriores íbamos a tener un incremento de ese costo. Nuestros productos, básicamente primarios, sin valor agregado, alejados del mundo, con poca estructura moderna portuaria, y voy haciendo estos saltitos, voy sumando lo que conforma realmente la agenda en la que nos tenemos que desarrollar. Y ya termino. Ya lo sé, pero lo termino. Dame 2 minutos. 2 minutos, ¿me dan 2 minutos? Puntualmente, hay muchos de mis alumnos acá. Muchísimas gracias al ENAPRO por cooperar y por desarrollarnos en el programa de infraestructura con la diplomatura en gestión de puerto y vías navegables que desarrollamos en la Universidad Nacional de Rosario. La agenda de los cisnes negros, como les gusta definir a muchos economistas, crisis ucraniana-rusa, las distintas situaciones, el propio COVID, van conformando una serie de necesidades con las cuales, como la propia, ya no podemos hablar competencia comercial de bloques entre China y Estados Unidos, ya estamos hablando de otro mundo. Bueno, también va a determinar el mercado de líneas de tránsito y de disponibilidad de bienes en el mundo. Y siempre a mí me gustó marcar este último punto, porque lo que nosotros no mostramos o no lo remarcamos es que desde la ampliación del Canal de Panamá, los desarrollos que vienen haciendo los amigos en Brasil en términos de concentración, de desarrollo de nuevas hidrovías, va conformando un mercado potencial que a toda la salida productiva de la Cuenca del Plata, de las cuales nosotros somos beneficiarios, los invité que están escuchando una charla de cómo se tiene que ver el sistema portuario de Gran Rosario, le pone un condimento de un signo de pregunta importante con respecto a esa capacidad de concentración de cargas que por ahora fundamentalmente era Argentina, y no hemos logrado la captación final en términos de Paraguay, Bolivia, el oriente boliviano, que se concentran en áreas como el Uruguay, y por eso estamos obligados a tener una visión integracionista y no cerrarnos. Entonces, 3 puntos para desarrollar en forma urgente en términos de la agenda de gobernanza regional y local. Necesitamos impulsar una conformación que evite la superposición entre organismos y actores. Acá tenemos el ente de la hidrovía, el consejo, los entes, las cámaras, los entes portuarios. Bueno, para poder gobernar, y esto es en parte, y aprovecho la presencia de los 2 presidentes de entes más importantes de nuestra provincia, bueno, hay que reconformar toda la institucionalidad con la que estamos gobernando en Argentina. Puede estar el sistema de dragado y balizamiento concentrado en la autoridad portuaria de Buenos Aires. O reconformamos el sistema institucional argentino, porque si no estamos retrocediendo en lo que fueron los debates históricos. Esto corre todo por mi cuenta, no involucra a nadie más, pero es una opinión personal. Porque aparte eso va a afectar, y estamos obligados a tener esta nueva institucionalidad, el conjunto del sistema de la Cuenca del Plata, a los cuales queremos jugar en integración y en desarrollo. Obviamente carecemos, por eso es tan relevante tener planes estratégicos, de instrumentos adecuados en términos de información. Estamos siempre empezando de vuelta la producción a la cual nos tenemos que abocar. Siempre tenemos que inventar un nuevo estudio para desarrollar el circunvalar, un nuevo estudio
para desarrollar la vía navegable. Basta, ya lo tenemos, hagámoslo. Y aparte estamos obligados, creo que con las enumeraciones anteriores, esta es la última que voy a presentar, Marcelo, a entender la característica global que tiene la actividad fluvio-marítima en términos de transporte. No podemos entender o ver o interpelarla con valores de fin del siglo XIX o mediados del siglo XX. Donde aparte estamos cruzados transversalmente por la agenda ambiental. Puntuales, que cuando uno habla del sistema portuario de Gran Rosario, en realidad está hablando de esta potencialidad de desarrollarnos en términos de transporte en una vía fluvial de estas características. La necesidad de coordinación entre los actores del sistema para lograr una adecuada interacción en términos del sistema portuario y de vías navegables, para poder articular los modos terrestres, tanto automotor y ferroviario, a largo plazo. Es lo que nos explicaba recién Héctor, a escala metropolitana, que lo vinculen sustentablemente a largo plazo con el medio urbano a escala metropolitana. Tenemos urgencias en la vía navegable troncal de hace 10, 15 años, hace 12 años que sabíamos que se terminaba la concesión y todavía al día de la fecha estamos discutiendo una cantidad de obras menores como si estuviésemos refundando el sistema. Obvio que la tenemos que hacer con una perspectiva más largo de aliento, pero ya pasó la etapa del asambleísmo en el que nos encontramos en todos estos años. Tiene que venir la etapa del decisionismo, con las herramientas institucionales con las que se tiene. Y obviamente en nuestra agenda la reconversión de las infraestructuras portuarias públicas. Lo hablábamos con Arese con respecto a la infraestructura portuaria de Santa Fe, la ampliación del puerto de Rosario. Es una agenda la del sistema, porque el lado B, que tuvo el proceso virtuoso de desarrollo a escala, de una economía a escala que tuvimos entre el 95 al 2020, fue que no desarrollamos nuestro sistema portuario público, que no tuvimos una adecuada planificación de uso de suelo territorial. La ley de puertos inicialmente era una ley de uso de suelo portuario, porque iban apareciendo distintas unidades con explotación acá mismo en el área portuaria de Rosario, Genaro García, distintas unidades. ¿De dónde salió? Y bueno, estábamos obligados a tener una ley. Entonces, sobre esas tendencias, sobre esas tres necesidades de gobernanza, sobre estas tres urgencias, es que tenemos una gran oportunidad, porque en el sistema ampliado de lo que es la hidrovía Paraguay-Paraná, la convergencia de toda la cuenca del Plata es donde se concentra una de las principales reservas de biomasa del mundo. Es la base de la bioeconomía. Mientras estamos haciendo este congreso, a 40 cuadras acá nomás, se está desarrollando el congreso de APRESID, el principal encuentro de AgTech, de tecnología dedicada al agro, que se ha diseminado de tal forma que, bueno, Argentina en ese sentido nos da un rol estratégico, nos da una oportunidad. Y esta zona, que nació hace 150 años, con 2.000 metros de muelles, con algunas conexiones ferroviarias, y tiene un rol importante donde jugar y desarrollar la posibilidad de contar con un planeta sustentable, con las emergencias que tenemos hoy en términos alimentarios, y es fundamentalmente una llave mucho más grande que supera nuestro ámbito meramente de región de Gran Rosario, hasta nos supera como país, pero que vertebra nuestra provincia como uno de los principales articuladores del sistema de la Cuenca del Plata. Muchas gracias a todos.
Bueno, muchas gracias. De esta manera estamos terminado el panel. Perdón. Pero para hacer una pequeña síntesis, hay un programa español que se llama 60 segundos. Si vos al minuto 59 te lo bajan, es de debate. Muy bueno, voy a intentar. Gracias, Natalia, gracias por permitirnos hablar del federalismo. La agenda, como decía Juan, es ambiental y federal. O modificamos la Constitución o aceptamos tener situaciones fácticas como bien se describía, donde hoy el tema de la hidrovía está concentrado en la ciudad de Buenos Aires. Y muchas gracias, Héctor, voy a llamar rector, vamos a tomar la modalidad americana cuando hablan de sus formas, sus expresidentes, así que va a seguir siendo nuestro rector de la Universidad Nacional de Rosario, por hablar de ciudad portuaria y patrimonio que hay que redefinirlo. El 1,5 millones de personas que habitamos en el área metropolitana, 900.000, deberán ser de 35 años o menos. Con lo cual, las cosas que contaba Juan Carlos, aquel puerto del año hasta la década del 70, no lo vivieron, naturalmente. Lo que se desarrolló en el área metropolitana a partir de la década del 90 tampoco, hagamos las cuentas. Entonces, a no ser que hayan sido muy aplicados y hayan sido muy interesados en escuchar a personas como ustedes, los historiadores que lo han dicho, no lo han vivido. Entonces, tenemos esa necesidad de redefinir rápidamente, naturalmente con la concepción ambiental. Desde las estructuras portuarias en las que estamos, se pensaron cosas hace 20 y pico de años, o 30 o 40 o 50 que hoy ya no son. La gente que ha habitado la ciudad de Rosario ha visto este espacio que hemos tenido como un lugar de entretenimiento, de esparcimiento y no como un lugar de portuario, o el banquito de San Andrés, que desde hace 25 años está en la administración del ENAPRO, se pensó para la posibilidad de un desarrollo portuario con el famoso mineral de hierro de Corumbá, y hoy es otra realidad más adecuada al tema del turismo. Como ocurre también con otra cosa que los rosarinos no tenemos, o la gente que habita de acá, que el puerto, ese puerto que empezó, o este complejo portuario hace 25 años, tiene una locación donde probablemente sea la segunda, tercera o cuarta, depende de los años, donde mayor cantidad de granos sale para exportación como es servicio portuario. Así que ese es el desafío. Gracias entonces, Héctor, por las preguntas. Muchas gracias, Juan y Natalia, por permitirme hablar de esto. Un aplauso de nuevo para ellos. Antes de cerrar esta primera etapa, las autoridades harán entrega, las autoridades de ESI harán entrega de una cartilla de preservación a las autoridades presentes y al presidente portuario de Santa Fe, Carlos Arese. Aprovechando que está el presidente del ente de Santa Fe y que algunos no van a estar a la tarde cuando lo presentemos, el IDESI, cuya directora es la doctora Beatriz Figalo, con recursos de la Agencia de Ciencias y del CONICET, hemos elaborado una cartilla de preservación del patrimonio portuario, fundamentalmente teniendo en cuenta el estado de deterioro y de escasa conservación de la documentación y otros recursos del patrimonio portuario. El caso de la ciudad de Santa Fe es una excepción, por eso también era una manera de felicitarlo también y reconocer que en el ente de Santa Fe cuentan con un museo del puerto de Santa Fe y una muy buena organización de colecciones. Pero esta cartilla apunta a todos los puertos de la Argentina, diciéndole, en base a una experiencia que hemos hecho con Francia, de cuáles son los pasos que las autoridades de los entes portuarios tienen que seguir para preservar esa documentación, y hacia esa generación a la que se refería Marcelo tiene la posibilidad de conocer la historia de los puertos. Entonces, de esta manera hacemos la entrega al presidente de Santa Fe, también al titular del postítulo en infraestructura, a Héctor Floriani como el director del doctorado de la Facultad de Arquitectura, a la directora de la carrera de planificación, y a Marcelo Terencio, en referencia de Guillermo Miguel, que a la tarde se la vamos a dar de vuelta. Vamos a aprovechar. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí. Ah,
Ahora sí, les agradecemos la presencia de los representantes de las instituciones organizadoras, a la doctora Beatriz Figalo, directora a cargo de IDES y CONICET, a María Cecilia Míguez, vicedirectora de IDES y CONICET, al doctor Bruno Rowe, por el Saint François Viet de la Universidad de Bretaña Occidental, el licenciado Gustavo Alves por el Observatorio de Comercio Internacional de la Universidad Nacional de Luján, al doctor César Honorato de la Universidad Federal Fluminense y el doctor Miguel Ángel de Marco, director del núcleo de CONICET de Ciudades Portuarias Regionales de IDES y CONICET, coordinador general de este coloquio. Muchas gracias por la escucha atenta y nos volvemos a encontrar luego del almuerzo.